Caminando por el desierto de este mundo, llegué a cierto lugar donde había una cueva. En ella me acosté para dormir y tuve un sueño. En mi sueño vi a un hombre de pie, vestido de harapos y de espalda a su casa. Tenía un libro en las manos y una pesada carga sobre los hombros. Vi que abría el libro y lo leía, y mientras lo leía lloraba y temblaba, y sin poder contenerse clamó con desesperación diciendo: ¿qué debo hacer? Es así como comienza el libro clásico El progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan, que ha llegado a ser el libro más leído entre los cristianos, por supuesto, después de la Biblia. Sin embargo, no se habla mucho acerca de las condiciones en las que Bunyan escribió esta alegoría, que ha bendecido a tantos y tantos creyentes a lo largo de los años. Bunyan fue un predicador en Inglaterra en el siglo XVII. Sin embargo, por aquella época estaba prohibida la predicación, y debido a que él era predicador, en el año de 1660 él fue encarcelado y permaneció en la prisión durante 12 años. Fue en ese lapso de tiempo, con su libertad cortada a causa de la fe, separado de sus 4 hijos y en unas condiciones precarias, que este hombre escribió varios libros, pero ninguno tan famoso como aquella alegoría de nombre El progreso del peregrino. En ella, por medio del personaje llamado Cristiano, se nos habla de las muchas pruebas y dificultades que los creyentes deben vivir y deben estar atravesando en su camino hacia la ciudad celestial. La historia nos dice que Juan Bunyan fue liberado en el año de 1672, cuando el rey Carlos II proclamó la Declaración de Indulgencia, en donde se daba la libertad de culto en Inglaterra. Al poco tiempo, al cabo de unos meses, él se convirtió en pastor de una iglesia en la ciudad de Bedford, y sin embargo a los pocos años tuvo que regresar de nueva cuenta a causa de la fe a la prisión, porque una vez más prohibieron la predicación. Sin embargo, 6 meses más adelante lo volvieron a liberar, y él continuó predicando la palabra de Dios fielmente hasta su muerte en el año de 1688. Ahora bien, ¿por qué les cuento todo esto? ¿Por qué estamos platicando? ¿Por qué iniciamos de esta manera? Bueno, es que Juan Bunyan, escribiendo El progreso del peregrino en una situación tan difícil, es solamente un ejemplo de lo que Dios puede hacer con sus hijos, aun cuando ellos estén atravesando las peores de las pruebas. Dios puede usar una tormenta, puede utilizar las prisiones, las dificultades, la escasez, la enfermedad, e incluso en nuestro caso puede utilizar una pandemia para hablarnos y para recordarnos de su amor inagotable, para fortalecernos y para llevarnos a madurar espiritualmente, de tal manera que su carácter se forme cada día más en nosotros. Y hoy en día, hermanos, hay una tendencia que cada vez se va generalizando más, y esta tendencia dice que para que algo bueno ocurra o para que las cosas sucedan, todas las condiciones deben ser 100% favorables. Sin embargo, en el caminar de los creyentes, en la vida de un cristiano en el Señor, las cosas no suceden de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios que abre caminos en el mar. Tenemos nosotros un Dios que puede alimentar a un pueblo completo en el desierto. Podemos confiar en un Señor que transforma nuestro lamento en baile, e incluso en nuestro Dios. Él puede utilizar las prisiones de uno de sus hijos para crear algo que bendiga a millones más adelante. Y es que el Señor no está limitado por nuestras condiciones o por las cosas que nos están rodeando. Él no está limitado por la economía o por las 4 paredes en las que nosotros estamos encerrados. Él no está limitado por una prisión o porque estemos nosotros en confinamiento. El Señor no está limitado, tal como Pablo escribiera en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. La palabra de Dios no está presa. El Señor no está preso ni está limitado a nuestras circunstancias. Y hablando precisamente de Pablo, que veíamos que escribía esto en Timoteo, hablando de él y hablando de prisiones, en este mes de febrero, en este día 6 de febrero del año 2021, en este mes nosotros vamos a comenzar con una nueva serie de mensajes que tiene por título Mensajes desde una celda, y le hemos dado este nombre a esta serie de sermones ya que varias de las cartas de Pablo fueron escritas precisamente mientras él estaba en prisión, porque debemos recordar que él cayó prisionero en varias ocasiones a lo largo de su ministerio.
Ahora, al respecto de esto, lo que debemos mencionar primero que nada es que la Biblia nos narra 3 viajes misioneros de Pablo. Algunos mencionan que pudo haber un cuarto viaje, pero la Biblia solamente nos narra 3 de ellos. Y es precisamente durante la parte final de su tercer viaje misionero que Pablo comenzó a recibir palabras de otros siervos que cuando él fuera a Jerusalén iba a caer aprisionado, que lo iban a llevar a la cárcel. Sin embargo, esto no era del todo una noticia para Pablo. Él mismo conocía por revelación de Dios lo que le estaba esperando en la ciudad de Jerusalén, y ante todas las advertencias que le iban haciendo, lo que el apóstol respondió fue lo siguiente en Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espere allí, solo sé que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me espera cárcel y sufrimiento, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Ahora bien, alguno de ustedes pudiera preguntarse por qué Pablo fue a Jerusalén si él sabía de alguna manera que iba a terminar apresado. ¿Por qué es que Pablo decide ir a la ciudad? Después de todo, si él caía en la cárcel, si él terminaba como prisionero, su misión se iba a detener, su efectividad se iba a reducir, y entonces él no podría cumplir con el servicio para Dios que estaba llevando a cabo, podríamos nosotros pensar. Sin embargo, ante tal situación, la Biblia y lo que nosotros podemos ver nos dice lo siguiente. Podemos tener 2 puntos. El primero es que Pablo confiaba en la perfecta voluntad de Dios, y por esa razón es que él decide ir a Jerusalén. ¿Por qué? Repito, porque Pablo confiaba en la perfecta voluntad de Dios. Él sabía que si el Señor ya había determinado que él tendría que estar apresado, si él fuera o no fuera a Jerusalén, la voluntad de Dios se iba a cumplir. Y recordemos el caso del profeta Jonás. A este profeta Dios lo envió a predicar un mensaje de advertencia a la ciudad de Nínive. ¿Y qué fue lo que hizo este profeta? Bueno, la Biblia nos dice que él se subió a un barco que iba en la dirección completamente opuesta a la ciudad a la que el Señor lo había enviado. Él estaba intentando escapar precisamente de la voluntad de Dios, pero todo este esfuerzo fue en vano porque la Biblia nos narra cómo es que Jonás terminó yendo a Nínive para cumplir la voluntad y el encargo que Dios le había dado. Y pensando en esto, hermanos, es triste cuántas veces nosotros nos hemos puesto en la misma situación que este profeta. Muchas veces nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros conocemos lo que Él nos está pidiendo, pero no lo hacemos. No confiamos en el plan de Dios, no confiamos en su soberanía, y en consecuencia nosotros de alguna manera intentamos huir del plan de Dios, pero tal acción es imposible. Y Pablo sabía esto. Pablo sabía que lo mejor para él era poner totalmente, y esta es la clave, hermanos, poner totalmente su confianza en Dios, poner la confianza en los planes del Señor. Y por esa razón, o por esta primera razón, es que Pablo sigue con su camino a Jerusalén, aun cuando él conocía que terminaría preso. ¿Por qué? Porque él confiaba en la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, también hay una segunda razón por la que Pablo necesitaba ir a Jerusalén, y es que durante su tercer viaje misionero, él y sus compañeros de viaje estuvieron reuniendo fondos, estuvieron juntando dinero para poder llevarlo a la iglesia de aquella ciudad, porque los hermanos estaban pasando por mucha necesidad. Pablo entonces tenía el deseo de ayudar de una manera práctica a la iglesia de Jerusalén, porque ellos estaban atravesando por tiempos muy difíciles. Y él decide ir, aun cuando sabía que también esto lo llevaría a prisión. Y pensando en esto, hermanos, cuánto necesitamos muchas veces nosotros aprender e imitar de aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han sido un ejemplo de piedad y de virtud para la iglesia. Que estos hombres y mujeres han ido y han ayudado a los demás sin esperar nada a cambio. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque este fue el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó.
Este es el ejemplo que Él nos dio cuando vino al mundo a morir por nosotros en la cruz. Este es el ejemplo que el Señor nos dio y es el ejemplo que nosotros hemos sido llamados a imitar. Así que Pablo, en segundo lugar, fue a Jerusalén a pesar de que sabía que terminaría en prisión, porque él tenía un genuino deseo de ayudar, porque esto es lo que el Señor Jesús también hacía. Así que debido a la confianza que Pablo tenía en el Señor como primer punto y que él quería seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como segundo punto, es que el apóstol continúa en su camino hacia Jerusalén a pesar de cualquier cosa. Ahora, acerca de las circunstancias que llevaron a Pablo a la cárcel, usted puede leerlo con mayor detenimiento y con más detalles en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, del versículo 17 en adelante. Sin embargo, en esta mañana solamente vamos a mencionar algunos puntos clave, lo vamos a mencionar a grandes rasgos, no nos vamos a detener tanto en ello. Pero la Biblia nos narra en este capítulo 21 del libro de los Hechos que Pablo fue y llegó precisamente a la ciudad de Jerusalén, y entonces los hermanos lo recibieron con alegría. Después, él se reunió con Jacobo y con otros líderes de la iglesia, y debemos suponer que fue en esa primera reunión que él logró entregar la ayuda que llevaba para los hermanos de Jerusalén. Digo que debemos suponer porque realmente la Biblia no nos dice específicamente cuándo es que esta ayuda fue entregada, pero sabemos que la entregaron. Luego, una vez más, ya en esa reunión comenzaron a discutir acerca de un malentendido sobre la ley judía, y es que se dio una vez más este debate del cual ya hemos estado hablando en otras predicaciones, de la gracia en contra de la ley, la gracia en contra de las obras. Y una vez más reavivó, renació este debate. Sin embargo, todo quedó clarificado y Pablo, en un gesto de paz, decidió acompañar a unos hermanos, a unos hombres judíos que tenían que ir al templo para realizar un rito precisamente de los judíos. Y para poder estar bien con la gente de Jerusalén, Pablo decidió que los acompañaría. Ahora, al siguiente día, Pablo fue con estas personas al templo. Sin embargo, al estar en el ritual, que eran varios días, en uno de aquellos días, algunos judíos que habían llegado a la ciudad lo reconocieron por el trabajo misionero que Pablo había estado haciendo en diferentes regiones y comenzaron a incitar a la multitud, alegando que seguramente Pablo había metido a gentiles, es decir, a personas que no eran judías, al templo. Debemos para esto recordar que muchos de los amigos y de los compañeros de viaje de Pablo en efecto no eran judíos. Sin embargo, esta acusación de que Pablo había metido a gentiles al templo era completamente falsa. Pero la gente enardecida no se molesta en investigar y por supuesto que no escucha razones, así que simplemente cegados por su enojo y por su ira comenzaron a jalar a Pablo y comenzaron también a golpearlo. Y ante este alboroto, el tribuno romano se enteró y entró en acción y fue hasta el lugar, separó a Pablo de la gente que lo estaba golpeando, tomó a Pablo, lo encadenó y se lo llevó. Y hasta este punto nosotros vamos a dejar la historia de cómo es que comenzó este tiempo de encarcelamiento de Pablo, pero Dios mediante vamos a continuar con ella en los siguientes mensajes. Pero algo que sí quisiera mencionar, hermanos, es que Pablo en este momento fue detenido, después fue procesado y fue puesto en prisión por los siguientes 4 años. Y es precisamente en ese tiempo, en esos 4 años, que con mucha probabilidad Pablo escribió las cartas que nosotros conocemos como las epístolas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y la carta a Filemón. Ahora bien, son muchísimas las cosas que nosotros pudiéramos mencionar de cada una de estas cartas. Sin embargo, no tenemos el tiempo, y aunque pudiéramos nosotros realmente hacer un estudio panorámico como el que ya vimos hace unos meses atrás de Romanos o de Gálatas, en este mes quisiera más que nos concentráramos nosotros en los consejos prácticos y las recomendaciones piadosas que el Señor nos fue dejando por medio del apóstol Pablo, porque el Señor nos fue dando diferentes consejos a lo largo de estas cartas. Ahora, dicho esto, y teniendo un panorama más amplio de cómo fue que o cuáles fueron las circunstancias en las que estas cartas fueron escritas, en esta mañana vamos a comenzar con la carta a los Efesios y vamos a ver algo puntual que Pablo hacía constantemente durante su tiempo en prisión. ¿Qué era lo que Pablo hacía? Bueno, acompáñenme por favor o lea en su pantalla en Efesios capítulo 3, versículo 14, 15 y 16.
La palabra de Dios dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ahora, como ya mencionamos, Pablo fue encarcelado a causa de lo que acabamos de mencionar durante 4 años. Y aunque no tenemos certeza de todo lo que Pablo hizo en ese tiempo de confinamiento, sí nosotros podemos leer que él constantemente doblaba sus rodillas. En otras palabras, él constantemente tenía tiempos de oración. Y es que, hermanos, una de las principales disciplinas espirituales que nosotros podemos practicar es precisamente la disciplina de la oración. Y es que entre las disciplinas que tenemos, por ejemplo, la lectura y el estudio de la Biblia. Sin embargo, para poder llevarlas a cabo, nosotros necesitamos precisamente una Biblia. Sin embargo, para llevar a cabo, para practicar la disciplina de la oración, lo único que necesitamos es tiempo y disposición, y de estas cosas Pablo tenía bastante. Por tal razón, podemos concluir que las oraciones y las peticiones de Pablo eran constantes durante este tiempo de cárcel, y nosotros haríamos bien en seguir su ejemplo. Porque lo cierto, hermanos, es que no son pocos los espacios de tiempo que nosotros tenemos entre las muchas actividades que realizamos cada día. Y aunque una excusa constante que nosotros solemos poner, por la cual no llevamos una vida de oración más robusta, es precisamente que decimos que no tenemos tiempo, si lo consideramos ciertamente detenidamente por un momento, nos podríamos dar cuenta de cuánto es el tiempo que nosotros invertimos y que le dedicamos a redes sociales, a mensajes, a mirar series, a ver películas y a hacer cosas similares a estas. De hecho, hace poco tiempo la firma Nielsen en México hizo un estudio y mencionaba que a raíz de la cuarentena, el promedio de tiempo de la población en México, al estar frente a una pantalla, ya sea de computadora o de celular o la televisión, el promedio del mexicano es de 1 hora con 54 minutos al día. Es bastante tiempo. Si lo consideramos a lo largo de la semana, estamos hablando de casi 14 horas a la semana. Así que, con esto, hermanos, no quiero yo decir que estemos condenando o satanizando toda la revisión o la visualización de contenido por medio de los diferentes medios digitales. Para nada, no estamos diciendo esto. Por supuesto que tenemos la libertad de hacerlo, por supuesto que podemos mirar una película o revisar nuestro teléfono, podemos hacerlo. No estoy diciendo que sea malo. Sin embargo, si nosotros consideráramos que de estas casi 2 horas al día nosotros invirtiéramos el 25% o el 50% de ese tiempo que le dedicamos a todas estas actividades a orar, a buscar al Señor en oración, seguramente nuestra visión del panorama actual de lo que estamos enfrentando y la manera en que lo estamos llevando o sobrellevando sería muy distinta si nosotros realmente nos dedicáramos 30 minutos, 40 minutos, 1 hora al día a orar. Y es que, hermanos, nosotros deberíamos esforzarnos en dejar de doblar el cuello para mirar nuestra pantalla del celular y mejor dedicarnos y comenzar a doblar más nuestras rodillas para poder así orar a Dios y pedirle al Señor que Él nos ayude en este tiempo tan complicado, que Él nos dé dirección, que Él nos fortalezca en estos tiempos, porque lo necesitamos y lo necesitamos mucho. Pablo, Juan Bunyan, Lutero, Spurgeon y muchos hombres y mujeres de los que hemos hablado en las últimas semanas son personas que precisamente se distinguían por ser personas de oración. Sus luchas ellos las enfrentaban de rodillas, sus problemas los superaban clamando al Señor y sus temores eran acallados cuando ellos cerraban los ojos y oraban pidiendo ayuda al Señor. Y este es el camino que nosotros también deberíamos recorrer, la senda de la oración, que es en efecto nuestra comunión con el Señor y la forma en que nosotros nos acercamos más a Dios, la forma en la que nosotros conocemos más de Él, la forma en la que Él nos ayuda, nos consuela, nos fortalece. La oración es el camino que nosotros todos los días deberíamos estar recorriendo. Por eso no es de extrañarse que Pablo pudiera realmente confiar en Dios a pesar de que él sabía que iba a terminar en prisión, a pesar de todas las dificultades, problemas y pruebas que él tenía. ¿Por qué? Porque él constantemente doblaba sus rodillas al Señor. Él constantemente oraba.
Ahora, la siguiente pregunta que nos podemos hacer nosotros en esta mañana es ¿qué era lo que Pablo oraba o por qué era lo que Pablo oraba? ¿Cuál era su petición constante de Pablo? Bueno, seguramente eran muchas, pero al menos en este texto que nosotros leíamos encontramos por lo menos 3 y vamos a comenzar con la primera que ya leíamos una vez más. Por esta causa, dice aquí Pablo, en Efesios capítulo 3, del 14 en adelante, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y aquí viene, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Así que, hermanos, primero que nada, Pablo oraba para que sus hermanos fueran fortalecidos. Ahora, algunas preguntas más, algunas cuestiones adicionales. ¿No era Pablo el que estaba en prisión? ¿No era Pablo el que estaba pasando por penalidades y dificultades? La respuesta es obvia, la respuesta es sí. Y sin embargo, aún con todo esto, las oraciones de Pablo no eran por él, no era por su libertad, no era para que el Señor lo sacara de prisión, no, las oraciones de Pablo eran por sus hermanos y para que éstos fueran fortalecidos de parte de nuestro Dios. Y aquí una lección más que nosotros podemos aprender de Pablo, que no solamente necesitamos buscar más tiempos para orar, sino que también nosotros necesitamos orar más por los demás, orar por nuestros hermanos. Y es que en situaciones como las que vivimos hoy en día, es cuando la necesidad de orar los unos por los otros es algo vital, hermanos. Las dificultades de nuestros hermanos están aumentando y por ello nosotros debemos tomar más en serio que nunca la tarea de orar los unos por los otros. Por lo tanto, nosotros, hermanos, debemos procurar que en nuestros tiempos de oración no nos falten las peticiones por nuestros compañeros de milicia, que no nos falten las oraciones por nuestros hermanos en la fe. Que en este tiempo, en esta semana, hermano, usted cuando doble sus rodillas, no deje de orar por nosotros. Ahora vamos a seguir con la lectura y vamos a Efesios ahí mismo en el capítulo 3, pero en el versículo 17, 18 y 19, en donde nosotros leemos esto: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, como les decía, en sus oraciones, por lo menos en lo que nos registra aquí en Efesios, Pablo oraba por 3 cosas. La primera era para que los hermanos sean fortalecidos. La segunda, que acabamos de leer, es para que Cristo habite en nuestro corazón. Y la tercera es para que conozcamos la medida del amor de Dios. Y vamos a estar hablando en los siguientes minutos de las siguientes 2 oraciones que Pablo hacía, y la segunda es que Cristo habite en nuestros corazones. Y hemos mencionado en otras ocasiones, sobre todo en la escuela dominical, para los que asisten a ella, en la escuela dominical hemos mencionado que esta frase tradicional de invitar a Cristo o de dejar que Cristo entre a nuestro corazón surge de una mala interpretación de un pasaje en Apocalipsis. Hemos dicho que esta invitación o que permitir al Señor entre nuestros corazones es una frase mal utilizada. Sin embargo, al leer esta porción de Efesios que acabamos de leer, alguno de ustedes podría preguntarse, ¿no es este pasaje algo que está validando aquello de invitar o de dejar entrar a Cristo a nuestro corazón? ¿No está validando este pasaje esta situación? Bueno, la respuesta corta es no, y permítame explicar por qué. Le voy a explicar en 3 puntos por qué no está validando aquella frase mal utilizada. Primero que nada, Pablo está escribiendo aquí a una iglesia de creyentes. Él no está escribiendo a incrédulos o a personas que no han conocido al Señor, ¿no? Por lo tanto, el mensaje de esta porción en la Escritura es para aquellos que ya pueden ser considerados como cristianos. ¿Por qué? Porque ya han creído y ya han aceptado al Señor como su Salvador. Aquí no hay ninguna invitación. Segundo, no leemos nada, como les decía, de una invitación o de dejar entrar al Señor a nuestro corazón, no, sino que la oración de Pablo es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esta expresión es una expresión que nos recuerda que el Señor ya está con nosotros y está en nosotros, Él habita en nuestros corazones. Y no solamente esta expresión nos recuerda que el Señor está en nosotros o con nosotros, sino que también esta expresión nos deja en claro que nosotros debemos buscar constantemente el parecernos más a Él, para que habite Cristo, en otras maneras, para que nos parezcamos más a Cristo.
Tercer punto, el mensaje global que nosotros podemos leer en la carta a los Efesios no es para nada un mensaje evangelístico. Es decir, no es un mensaje para gente que aún no cree en Dios, no, sino que es una enseñanza para una iglesia, en este caso la iglesia de Efesios, y también para nosotros. Es para un grupo de creyentes que ya han aceptado a Cristo, y por lo tanto la recomendación aquí de Pablo cuando él escribe para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones es que nosotros debemos crecer y que nosotros debemos madurar en nuestro caminar con el Señor. Una vez que hemos aclarado esto, debemos notar como Pablo, cuando escribe para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, él está comunicando que su oración, o que él ora constantemente para que sus hermanos crezcan y maduren en el Señor. Y esta idea de madurar en el Señor queda de hecho confirmada cuando nosotros leemos el versículo completo, cuando no lo sacamos de contexto. Cuando nosotros leemos el versículo completo, y de hecho si lo leemos en una versión más actual de la Biblia, queda completamente claro que Pablo está hablando aquí de madurar y de crecer en Dios. Permítame leer Efesios 3:17 completo, y en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Por lo tanto, hermanos, Pablo no solamente oraba por sus hermanos para que el Señor los fortaleciera en las pruebas, en las necesidades y en las aflicciones, no, sino que también él doblaba su rodilla pidiendo a Dios que sus hermanos crecieran y que echaran raíces fuertes para que pudieran madurar espiritualmente. Ahora, la tercera petición que el apóstol Pablo hacía en sus oraciones era que conozcamos la medida del amor de Dios. Y esta tercera petición es particularmente llamativa, sobre todo si nosotros consideramos que el amor de Dios no tiene fin. Luego entonces, podría alguno de ustedes preguntarse cómo comprender la medida del amor si el amor de Dios es ilimitado. Y esto es precisamente lo que Pablo espera que nosotros podamos entender más y mejor. Y es por eso que él ora por ello. Él espera que nosotros como creyentes podamos vislumbrar el amor de Dios que no tiene límites, que no termina, que no se desgasta. En otras palabras, el amor de Dios que es eterno. Y es que, hermanos, tristemente son de hecho muchos los cristianos que de alguna manera hablan y enseñan que el amor de Dios tiene límites o que tiene fronteras, que el amor de Dios se termina, y es que estas personas dicen que Dios no puede amarte si tú no cumples ciertas normas particulares, que Dios no puede amarte si no cumples con sus ritos, o si no utilizas su misma alabanza, o si no te vistes como ellos dictan, que Dios incluso puede dejar de amarte si tú miras la televisión, o vas al cine, o escuchas cierta música, o practicas ciertas actividades que a ellos no les agradan, que Dios te va a dejar de amar. Y es que su visión de estas personas que enseñan esto, su visión de Dios es bastante estrecha, es por demás reducida. Y es por esta razón, es por este motivo que Pablo escribe a los creyentes que ustedes puedan experimentar el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y es que, hermanos, cuando nosotros comprendemos que el amor de Dios es incalculable, inagotable, que el amor de Dios es tan grande y tan vasto, cuando nosotros comenzamos a comprender esto, entonces también entendemos que no hay lugar para restricciones impuestas por ritos o por tradiciones humanas. Cuando nosotros comenzamos a entender la vastedad del amor de Dios y el tamaño del amor del Señor, ese amor con el cual Él nos ha amado, entonces también entendemos la clase de amor a la que hemos sido nosotros llamados a dar a los demás. Es un amor sin medida. Es un amor sin restricciones ni condiciones, tal como reza aquella frase popular: la medida del amor es amar sin medida. Y este es el amor que el Señor nos da, y es el amor que Él nos ha llamado a entregar a los demás. Así que, regresando a la estadía de Pablo en prisión, es verdad que nosotros no tenemos registro de todos los detalles o de todos los pormenores. Sin embargo, sí podemos tener certeza de que Pablo utilizaba su tiempo, como ya hemos leído, para orar, o como él mismo escribiera, para doblar sus rodillas. Y en esos tiempos de oración, entre las muchas peticiones que Pablo seguramente hacía, nosotros tenemos por lo menos constancia de 3 cosas. Pablo oraba primero que nada para que sus hermanos fueran
fortalecidos. Pablo oraba para que sus hermanos crecieran y maduraran en el Señor, y Pablo oraba para que los creyentes pudieran conocer de manera más plena la medida del amor de Dios. Y hoy en día, ciertamente nosotros, hermanos, no somos prisioneros, al menos no en el sentido en que Pablo lo era. Sin embargo, ante las condiciones que se han generado a causa de la pandemia que estamos atravesando todavía, hemos visto, sí, nuestra movilidad ciertamente limitada, algunos más que otros, pero hemos visto nuestra movilidad limitada. Y en consecuencia de ello, mucha gente tiene más tiempo para estar en casa. No estoy diciendo tiempo libre, pero sí tiempo que tiene que estar en casa. Y ante esta situación, ¿será posible que nosotros pudiéramos imitar, que nosotros pudiéramos seguir el ejemplo de Pablo? ¿Sería posible que nosotros pudiéramos tomar ese tiempo que tenemos más en casa y buscar lapsos para poder orar por los demás, para poder pedir que nuestros hermanos sean fortalecidos, para poder pedir que nuestros hermanos puedan realmente conocer más la medida del amor de Dios, que nosotros pudiéramos orar para que nuestros hermanos puedan crecer y madurar en la fe? ¿Será posible que nosotros podamos tomar tiempo para orar por otros? Espero que realmente nosotros podamos utilizar este tiempo y que cuando miremos atrás y miremos el tiempo que estuvimos pasando a través de esta situación tan complicada, podamos decir que sí lo hicimos. Termino en esta mañana mencionando dos cosas. Primero, que cuando nosotros oramos al Señor y pedimos con fe, Él no solamente nos responde, sino que también nos responde de una manera abundante, tal como Él es. Y cuando nosotros oramos y veamos esa respuesta del Señor a nuestras peticiones, entonces lo que debemos hacer es dar gracias y reconocer que Dios es el único que merece nuestra fe, nuestra confianza, toda nuestra alabanza y adoración. Pero no soy el primero que dice esto. De hecho, Pablo es lo que escribía. En esta misma carta a los Efesios, en los últimos 2 versículos, después de que él hablaba a los hermanos de todo lo que él oraba, de que él oraba para que fuéramos fortalecidos en nuestro hombre interior, de que él oraba para que habite Cristo en nuestros corazones, y de que él oraba para que nosotros podamos conocer más y plenamente la medida del amor de Dios. Él termina diciendo lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros confiamos en Dios, Él escucha, Él responde, no solo responde, sino que responde más allá de lo que hemos pedido. Y cuando eso suceda, hermanos, no olvidemos darle la gloria a Dios. Con esto en mente, hermanos, y pidiéndole al Señor que nos permita ser hombres y mujeres de oración cada día más constantes, cada día con más tiempo, cada día con mayor propósito. Con esto en mente, hermanos, terminemos en esta mañana con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, primero que nada, por tu palabra. También te damos gracias, Señor, porque nos has guardado en este tiempo, y queremos pedirte para todos aquellos que hemos tenido en este año, Señor, más tiempo, de estar en casa tal vez, que tú nos permitas utilizar ese tiempo de una manera más adecuada, que tú nos enseñes, Padre, a poder usar este tiempo para orar, para encomendarnos en ti y para orar sobre todo por nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a tomar tiempos de comunión contigo por medio de la oración, y que en esos tiempos no olvidemos orar por nuestros hermanos y sus diferentes necesidades. Orar para que tú, Señor, los fortalezcas. Orar, Señor, para que tú les ayudes a crecer y a madurar por medio de las pruebas que han tenido que atravesar en estos tiempos. Y para que tú, Señor, les ayudes a conocer plenamente tu amor. No que lo podamos entender, no que lo podamos abarcar, sino simplemente entender que tu amor es inagotable, que tu amor es incalculable, que tu amor es eterno. Padre, que estas oraciones podamos nosotros llevarlas a cabo día con día por nuestros hermanos, y otros orarán por nosotros, nosotros por los demás, y de esta manera todos estaremos siendo cubiertos por el poder que hay en tu palabra. Te pedimos esto, Señor, te pido por mis hermanos que están en casa, Señor, que los sigas guardando
y fortaleciendo en este tiempo. En tus manos encomiendo su semana que comienza, que tú les sigas ayudando. Por los que han estado pasando por pruebas, que tú los fortalezcas. Por los que han estado pasando por necesidades, que tú suplas todas ellas de una manera abundante. Gracias una vez más te damos por tu palabra, por la vida y la salud y por este tiempo. Gracias una vez más te doy porque tú me permites compartir este mensaje. Ayúdame, Señor, a que llegue a las personas que lo necesiten y que pueda ser como bálsamo, que pueda ser como agua fresca para los corazones en este tiempo. No por mí ni por mis palabras, sino porque es tu palabra la que tiene poder. En el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Cristo Jesús, encomendamos todo esto, te damos gracias y confiamos en ti. Amén y amén.